Siendo las 8 horas del día 3 de septiembre del año 2019, nos encontramos constituidos en la sala de oralidad número 4 para celebrar la audiencia inicial de control de la detención dentro de la causa penal 216/2019, que se instruye en contra de la señora Elizabeth Martínez Ventura por el delito de secuestro. Se solicita a los asistentes, en términos del artículo 58 del Código Nacional de Procedimientos Penales, permanecer en esta sala de manera respetuosa y en silencio. Se le recuerda que queda estrictamente prohibido introducir equipos o instrumentos que permitan grabar imágenes de video, sonido o gráficas. Tampoco deberán introducir armas ni adoptar un comportamiento intimidatorio, provocativo o contrario al decoro, ni alterar o afectar el desarrollo de la audiencia. En el caso de hacerlo, se aplicará alguna de las medidas previstas en el artículo 355 del citado código, que puede consistir desde el apercibimiento hasta el arresto por 36 horas. Por último, solicito a los asistentes ponerse de pie para recibir al juez Alan Castillo Hernández, quien presidirá la audiencia. Buenos días, tomen asiento de favor. Gracias. Bien, siendo el día 13 de septiembre del año 2019 a las 8:05, este órgano procede a llevar a cabo la audiencia inicial de control de detención con fundamento en el artículo 307 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Auxiliar de sala, ¿se encuentran presentes medios de comunicación o periodistas? No, señor juez, no se encuentran periodistas o medios de comunicación. Bien, les recuerdo a las partes que durante el proceso de la audiencia se propiciará que se abstengan de leer documentos completos o anotaciones que denoten falta de argumentación o desconocimiento del caso. Dicho lo anterior, procedemos con la etapa de identificación. Fiscal, tiene la voz. Agente del Ministerio Público, licenciada Cindy Madailún Ochoa, con cédula profesional número 2017-00273, con domicilio para recibir notificaciones previamente notificado ante el juez. Bien, tiene la voz la víctima. Luis Alexis Castro Arévalo, con domicilio y demás datos proporcionados previamente ante el juez. Bien, señor Alexis, de conformidad con la fracción primera del inciso C del artículo 20 constitucional, usted tiene derecho a ser representado por un abogado, o en caso de que no pueda o no quiera nombrar a un asesor jurídico, este órgano le brindará a uno. ¿A quién nombra usted como asesor jurídico? Designo a la licenciada Katia Selene Sánchez Huerta. Bien, le recuerdo que usted podrá participar durante cualquier etapa del procedimiento, en sí o a través del asesor jurídico, quien solo mencionará lo que usted le haya informado con anterioridad. Por favor, licenciada Katia, identifíquese. Comparece el asesor jurídico, licenciada Katia Selene Sánchez Huerta, identificándome con cédula profesional número 2017-40-550 y con demás datos de notificación ya señalados ante este tribunal. Bien, tiene la voz la imputada. Elizabeth Martínez Ventura, con domicilio y demás documentos previamente notificados ante este tribunal. Bien, señora Elizabeth, le comento que los datos generales que usted proporcione podrán ser manejados de manera pública o ser reservados. ¿Cómo desea usted que sean manejados sus datos? Lo puede consultar con sus abogados. De preferencia de manera reservada. Bien, señora Elizabeth, de conformidad con la fracción octava del inciso B del artículo 20 constitucional, usted tiene derecho a ser representada por un abogado. En el caso de que usted no pueda nombrar un abogado, este órgano le designará uno. ¿A quién nombra usted como abogado? Designo a los abogados Almeida Simón Martínez y Lucía Alín Contreras Petla. Bien. Abogados, ¿tienen conocimiento de las obligaciones que les impone el artículo 117 del Código Nacional de Procedimientos Penales? Sí, señor juez. Bien, este órgano jurisdiccional tiene por nombrados a los abogados Almeida Simón Martínez y abogada abogada Lucía Alín Contreras Petla, para todos los efectos legales que haya lugar. Señora Elizabeth, le comento que la intervención de sus defensores no menoscaba su derecho de intervenir o formular peticiones, o intervenir en cualquier etapa del procedimiento cuando lo crea adecuado. ¿Está de acuerdo? Sí, estoy de acuerdo, señor juez. Bien, por favor, abogados, identifíquense. Licenciado Almeida Simón Martínez, defensor particular, cédula profesional 2017-31011, con domicilio y correo electrónico ya vistos ante este tribunal,
para efectos de recibir notificaciones correspondientes y me acompaña Licenciada Lucialin Contreras Pecla, con cédula profesional 2017 35740 y demás datos previamente notificados ante este tribunal. Bien, con lo anterior les informo a las partes que el domicilio que han proporcionado este órgano será el lugar donde reciba las notificaciones. En caso de modificación deberán de hacerlo de acuerdo a la fracción segunda del artículo 82 del Código Nacional de Procedimientos Penales, es decir, a través de lista, estrado o boletín judicial. También les menciono a las partes que todas las resoluciones tomadas de manera oral en esta audiencia y subsecuentes, si es el caso, se tendrán por notificados a los intervinientes, mismos que deberán intervenir de manera formal a las mismas. Esto de acuerdo al artículo 63 del mencionado código. Con lo anterior dicho, pasará a ver si le han informado de sus derechos legales y constitucionales. Señora Elizabeth, ¿le han informado de sus derechos constitucionales y legales? Sí, me han informado de mis derechos constitucionales y legales. Señora Alexis, ¿le han informado de sus derechos constitucionales y legales? Sí, señor juez, me han informado de mis derechos constitucionales y legales. Bien, se da el uso de la voz a la fiscal para que determine los motivos de la detención. Procedo a la narrativa de los hechos. Sí. Lugar del incidente, preparatoria, presidente Venustiano Carranza. ¿Podría mencionarme el número de la carpeta? Sí, señor juez. 216-2019. Gracias. Lugar del incidente, preparatoria, presidente Venustiano Carranza, con domicilio en 6 Poniente, 192, entre 2 y 4 Norte. Continúe. En la narrativa de los hechos menciona al policía primero que se encontraba acompañado de su escolta de nombre Pedro Luis Varillas, quien es policía tercero. Los dos son elementos activos que están adscritos a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Puebla. El día sábado 31 de agosto del año en curso, a las 12 horas, se encontraban realizando rondines de vigilancia y prevención del delito. En esos momentos reciben vía radiocabina un reporte en el cual informaban de una persona que había sido privada de su libertad. En la preparatoria presidente Venustiano Carranza, que se ubica en la 6 Poniente, número 192, entre 2 y 4 Norte. Al llegar al dicho lugar, se acerca una persona del sexo masculino que se identifica como Tomás Esperanza y refirió ser empleado de la preparatoria. Nos dijo que dos sujetos, aproximadamente de 1,80 m de estatura, vestidos de payaso, ingresaron al lobby del colegio. Informó que tomaron a un alumno que estaba montando un puesto de comida que cada año se realizan en la escuela. Y se llevan al alumno que ahora se sabe que se llama Luis Alexis Castro Arévalo. Indica que lo abordan a un vehículo negro que se dirigieron hacia la calle 6 Poniente y manifiesta que no pudo ver las placas. Señala que el tipo de vehículo era pequeño, de la Volkswagen, quizá un Jetta o un Vento. El señor Esperanza menciona que al huir del vehículo choca en 2 ocasiones. La primera con el propio vehículo del señor Esperanza, que se encontraba estacionado en el exterior del colegio, y la segunda con el autobús de la escuela que estaba delante de aquel. El vehículo de Tomás Esperanza es un Tsuru Nissan, modelo 1990, color azul, y el autobús de la escuela es marca Mercedes-Benz, modelo 2015. El vehículo del señor Esperanza resultó colisionado en fascia trasera y delantera, y el vehículo de la escuela de la fascia trasera. Informa que el muchacho secuestrado es de nombre Luis Alexis Castro, que cursa el 5º semestre de preparatoria y que debe tener aproximadamente 18 años. Manifiesta que el joven llega muy temprano en la tarde, que eran las 12 de la tarde, e indica que pidió ingresar para hacer su proyecto, porque no había terminado para ese día y lo tenía retrasado. Al preguntarle sobre la vestimenta del alumno, señala que iba vestido de color oscuro,
que no pudo observar bien si llevaba una playera azul oscura o negra, pero que llevaba una sudadera con capucha y un pantalón de mezclilla y también calzado deportivo. Al cuestionarle sobre los sujetos vestidos de payaso, señala que al principio pensó que eran también alumnos y posteriormente a las 2:20 horas llegan 15 agentes ministeriales acompañados de aproximadamente 3 peritos y entrega la escena a quien se identifica como Isabel Bohemia Palacios. Posteriormente se retira del lugar. Procedo con el acta de entrevista del testigo llamado Tomás Esperanza Levia. Él menciona que es empleado del instituto y menciona que ese día, como a las 12 o 12:15 de la tarde, el alumno llega a tocarle la puerta de su caseta de vigilancia. El alumno se llama Luis Alexis Castro Arévalo. Le pide que lo deje pasar para terminar de hacer su proyecto, que iban a evaluarlo y no lo había concluido. El joven Luis Alexis se ubica en el pasillo principal de la escuela o lobby. Se puso a trabajar y posteriormente el vigilante se retira a hacer un café. Momentos después, a la 1 de la tarde, llegan 2 personas. Estas 2 personas medirían entre 1.70 a 1.80 metros de estatura. Esas personas entraron por la puerta a través de la cual el joven Luis Alexis entra. El vigilante deja la puerta abierta porque más tarde iban a ingresar los demás estudiantes al colegio. Estas personas llegan y entran y se dirigen al lobby y tomaron al alumno que estaba montando su proyecto y subieron al joven Luis Alexis a un carro negro y se fueron hacia la calle 6 Poniente. El carro era de la marca Volkswagen y este choca con el carro que estaba estacionado afuera de la preparatoria y luego con el carro del propio Tomás Esperanza Levia. Procedo con el acta de entrevista del testigo, que en este caso es el padre de la víctima. Manifiesta que en su entrevista que desde la llamada a las 3:45 de la tarde del día 31 de agosto no supieron más de su hijo ni de sus captores. Fue hasta el día de hoy que volvieron a llamar y era el mismo sujeto que le había llamado con anterioridad. Le pregunta sobre el dinero y le dice que ya lo tiene. Él lo amenaza diciendo que si se pasa de listos, su hijo es hombre muerto. El padre le grita diciendo que no le hiciera nada y le pidió que se vieran en el parque industrial, deja 2 bolsas con 2 millones de pesos y se retira. Eran las 13:13 horas. Aproximadamente a las 14 horas vuelve a recibir una llamada y era el mismo sujeto. Le dijo que estuviera al pendiente del teléfono, ya que daría instrucciones para recibir a su hijo una vez que contara y verificara que estuviera todo el dinero completo. Le volvió a decir que si le fallaba no vería a su hijo, al menos con vida. Posteriormente, a las 10:40 de la noche, su esposa y él reciben otra llamada. Y se trata del comandante Jorge Hernández Gómez, quien dijo que su hijo estaba sano y salvo, que lo acababan de liberar. De inmediato, sus padres se dirigen al Hospital General, donde lo estaban atendiendo. El comandante Gómez llega al hospital y les menciona que tienen detenido a uno de los sujetos, que del otro no tienen noticia. Le informa que lo detuvieron en un restaurante llamado Mapetos, sobre la carretera Tehuacán-Orizaba. Un localizador de GPS lo había delatado. El agente informa que el localizador lo adherieron a cada una de las bolsas, que la bolsa y parte del dinero marcado las tenía un sujeto identificado como Elizabeth Martínez Ventura. La otra bolsa la encontraron vacía en un bote de basura que estaba afuera del restaurante, donde llevaron a cabo la detención. Procedo con la acta de entrevista de la víctima.
quien dice que en compañía de su padre y madre manifiesta que su nombre es Luis Alexis Castro Arévalo y tiene 18 años de edad. Informa que el 31 de agosto llega temprano a la escuela, la preparatoria Presidente Venustiano Carranza, y no podría precisar la hora, pero tenía poco de haber llegado cuando de repente ve a dos Pennywise que se acercan hacia él. Se espantó y de repente ya lo tenían agarrado de los brazos. Él se trata de soltar, pero estaba muy fuerte amarrado. Le dieron unos golpes en la cabeza que lo noquearon. Él manifiesta que estaba muy oscuro y no podía observar bien hacia dónde lo llevaban. Él pensó que lo iban a matar. Lo amarraron de muñecas y tobillos. También le vendaron los ojos y lo amordazaron. Le dijeron, tómate esto, y le dieron una pastilla y se quedó dormido. Casi la mayoría del tiempo estuvo dormido y no sabe si por los nervios o porque le daban algo para dormir, no estaba consciente. Pero manifiesta que le dieron comida y le permitían ir al baño. Después, como 1 o 2 días, lo rescata la policía. Y termino con la declaración del agente del Ministerio Público, Jorge Hernández Gómez, quien es comandante de la Unidad de Investigación adscrita a la Fiscalía General, que hace de su conocimiento el resultado de la indagatoria ordenada mediante el oficio 216-2019, de la fecha 31 de agosto de 2019. Manifiesta que aproximadamente a las 14 horas reciben el reporte de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, que les informan de la privación de libertad del estudiante de preparatoria ubicado en la 6 Poniente, número 912, entre 2 y 4 Norte. El agente, en su calidad de primer respondiente, hizo entrega de la escena a la agente Isabel Bohemia Palacios a las 14:20 horas. Entrevistan a Tomás Esperanza, guardia de seguridad de la escuela, en Comento. Refiere que 2 sujetos de entre 1.70 y 1.80 metros de estatura, vestidos de payaso, tomaron por la fuerza a Luis Alexis Castro, de 18 años de edad, estudiante del 5º semestre de la preparatoria, que había llegado al colegio como a las 12 horas para terminar su proyecto. El velador manifiesta que a la víctima la subieron en un automóvil negro marca Volkswagen, Jetta o Vento y se dirigen hacia la 6 Poniente. Señala que no pudo alcanzar a leer las placas. El entrevistado señala que en la huida los captores chocaron 2 vehículos que estaban estacionados en el exterior del colegio. Uno de ellos era el Nissan Suru, modelo 1990 color azul, propiedad de Tomás Esperanza, con daños en ambas fascias, y el otro vehículo es un autobús Mercedes-Benz, modelo 2015 color amarillo, propiedad de la preparatoria, con daños en fascia trasera. El vigilante escolar nos permite observar una videograbación realiza con cámara ubicada en el acceso principal de la preparatoria. En la videograbación se aprecia que el ingreso de Luis Alexis Castro Arévalo a las 12:07 y el ingreso a los 2 sujetos vestidos de payaso a la 1 de la tarde, ambos del 31 de agosto de 2019. La videograbación es en blanco y negro y toda vestimenta de la víctima es oscura y la prenda superior tiene capuchón. Los 2 sujetos que tomaban a la víctima se encuentran vestidos del payaso Pennywise. Posteriormente se entrevista a Juan Castro y Agnes Arévalo, padres de la víctima, quienes señalaron que su hijo se había ido temprano a la escuela con motivo de un proyecto escolar. Posteriormente, a las 4 de la tarde, el señor Juan recibe una llamada del número 473-313-2639. Le solicitaron 2 millones de pesos a cambio de la liberación. Le dieron 48 horas para entregar el dinero del rescate. Ante esta situación, se ven en la necesidad de buscar a un abogado, quien les dice que tienen que reunir el monto requerido.
y para obtener su autorización marcan los billetes con una sustancia invisible y sensible a la luz LED UV. Asimismo, para colocar microchips de geolocalización. Al respecto, se marcaron 1.900 billetes de 1,000 pesos, que se colocan en una bolsa plástica color negro al que se adhirió un sistema de posicionamiento global en microchip. Después se marcaron 200 billetes de 500 pesos, los cuales fueron introducidos en la bolsa plástica color negro con su respectivo microchip adherido. Mencionan que en las llamadas que le habían realizado les indicaron que matarían a su hijo si no hacían lo que querían. Los aparatos de localización marcaron en todo momento el trayecto que siguieron los microchips materialmente. A las 13:25 observan que los GPS se habían detenido en la carretera Tehuacán-Orizaba y sabían que eran muy elevadas las posibilidades que de ahí fuera el sitio del cautiverio. Decidieron esperar un poco para analizar el comportamiento de los dispositivos y ahí se mantuvieron hasta las 17:45 horas. A las 17:45 horas tuvieron el siguiente comportamiento. Al norte en dirección a Santiago-Miahuatlán, a la izquierda para salir a la carretera federal Tehuacán-Orizaba, para posteriormente continuar al norte sobre la carretera federal Tehuacán-Orizaba pasando por Santana. La unidad se divide en dos grupos. Uno se dirige entre la carretera Tehuacán-Orizaba y el otro entre la carretera Tehuacán con desviación hacia Cerdán. Llegan al primer sitio a las 21:05 y encuentran a la víctima Luis Alexis Castro Arévalo amordazado, atado de pies y manos a una silla. Lo liberan de inmediato y se remite al hospital. El segundo grupo llega a las 21:09, señalado por el aparato localizador como posible autor o partícipe en el secuestro del adolescente. Como resultado de la inspección, se encuentra en la bolsa interior de la chamarra que vestía una bolsa plástica de color negro en cuyo interior estaba la cantidad de 20 billetes de 500 pesos. Con la utilización del proyector de luz LED UV se identificaron las marcas realizadas por la unidad de investigación en todos y cada uno de los billetes en comento. A las 22:33, el 2 de septiembre, se lleva a cabo la detención de Elizabeth Martínez Ventura como probable interviniente en el hecho que la ley señala como delito de secuestro. A las 22:50 se le informa al agente del Ministerio Público sobre la situación. El aparato localizador establecía la presencia de la diversa bolsa en el exterior del restaurante. La bolsa se encontró vacía en un bote de basura ubicado en el restaurante anteriormente dicho. ¿Algo más que decir usted? Es tanto, su señoría. Se da uso de la voz a la señora Elizabeth para alguna aclaración que tenga que hacer a lo referido por la fiscal. Puede hacerla usted o darle uso de voz a uno de sus abogados. Cedo el uso de voz al abogado Almeida Simón Martínez. Bien, abogado, por favor. Sí, señor juez. Bien, hemos escuchado a la Fiscalía que a mi cliente Elizabeth le atribuye la comisión de hechos probablemente delictivos. Con fundamento al artículo 308 del Código Nacional de Procedimientos Penales, esta defensa solicita se decrete de ilegal su detención en base a los hechos que ocurrieron a las 13:13 horas del 2 de septiembre de 2019. Persiguen a los microchips que colocaron en la bolsa plástica. Menciona que a las 13:25 horas observan que los GPS se detienen. Deciden esperar un poco hasta las 17:45 horas y a las 22:33 horas detienen a la persona y lo ponen a disposición hasta hoy, 3 de septiembre, a las 8 horas, con una demora y dilación de más de 10 horas.
En esta tesitura se le pide a su señoría que desestime la petición de la Fiscalía y por el contrario califique de no legal la detención en virtud de que mi cliente no reúne el supuesto de flagrancia al que alude la Fiscalía. Por lo siguiente, el artículo 146, párrafo cuarto del Código Nacional de Procedimientos Penales alude o señala a los casos que debemos entender por flagrancia. El fiscal desestimó mencionar el primero de ellos, ya que mi cliente no fue detenido en la comisión del hecho, en lo cual estamos de acuerdo. El fiscal habla del segundo supuesto, consistente en que es detenido inmediatamente después de cometerlo, ante dos alternativas. La primera, que tampoco se cubre en este supuesto, es aquella que se ha perseguido y detenido materialmente. Esto no se satisface en base a los datos del fiscal. No hubo una persecución material en contra de mi cliente, ya que persiguieron el dinero en las bolsas de plástico. Persiguieron únicamente un objeto y no a una persona. Nunca vieron físicamente a la persona que hoy es mi cliente. En el último supuesto, centra su petición el fiscal en flagrancia, pero no hay señalamiento por la víctima u ofendido de manera directa. De acuerdo con el principio de inmediatez que nos refiere la Constitución, no se satisface en el siguiente caso, porque no debemos olvidar que si los hechos ocurrieron a las 13:13 horas del 2 de septiembre, fue la detención a las 22:33 horas y se rompió la manera inmediata cuando se detuvo a las 17:45 del 2 de septiembre de 2019. Señala la Fiscalía que encontró en mi defensa dinero que siguieron, pero no aporta la Fiscalía datos de prueba en el sentido que la persona haya sido la misma que pidió el rescate. El dinero que tiene en sus manos son producto de un pago por parte de un arrendador que hacía un rato que le pagó, porque si bien sabemos el dinero es un medio de cambio comercial y que tiene constantemente movimiento por su natural transacción, y ella no tiene el total de los 2 millones de pesos, además de que mencionan la estatura de entre 1.70 y 1.80, mi cliente mide menos de 1.60. Menciona que es muy fuerte, sin embargo su masa corporal de la víctima es mayor a la de mi presente cliente. Ante este planteamiento, su señoría, esta defensa solicita desestimar la petición del fiscal y que falle usted en el sentido de no calificar la detención, ordenando la inmediata libertad de mi cliente. Gracias, señor juez. Bien, escuchadas las partes, este órgano jurisdiccional procederá a resolver si la detención se califica de ilegal o ilegal. Un receso de 10 minutos, por favor. Bien, una vez escuchadas las partes, este órgano califica de ilegal la detención, toda vez que lo expuesto en esta audiencia y los datos de prueba presentados en relación a las circunstancias que rodearon la detención no se actualizan los supuestos previstos en los numerales 16 constitucional y 146 del Código Nacional de Procedimientos Penales para el caso de flagrancia. Dichos artículos requieren que para que se configure el caso de flagrancia se diga de la siguiente manera: fracción primera, la persona es detenida en el momento de estar cometiendo el delito, o fracción segunda, inmediatamente después de cometerlo es detenido en virtud que es sorprendido cometido el delito y es perseguido material interrumpidamente. Como lo mencionó el defensor de la imputada, la persecución fue interrumpida en un lapso de tiempo. Y en el caso que nos encontramos, la detención de la señora Elizabeth no cuenta con los requisitos para cumplir la flagrancia, en virtud y con fundamento en el artículo 16 constitucional y 308 del Código, y en sentido estricto y en apego a los derechos humanos que rigen este sistema de justicia penal, se ordena poner en inmediata libertad a la señora Elizabeth, sin perjuicio de que el fiscal pueda continuar con la investigación y posteriormente solicita audiencia para formular la imputación siguiendo las reglas sin el detenido. ¿Fiscal tiene alguna otra solicitud? Sí, su señoría, solicitó la fecha y hora de la nueva audiencia. Bien, atendiendo a la solicitud del fiscal, se cita a las partes, fiscal, y a los defensores de la imputada que se presenten el día 9 de octubre del presente año a las 3 horas
ante este juzgado para celebrar la audiencia inicial con formulación de la imputación que haga el fiscal. ¿Tiene alguna otra aclaración que hacer, señora Elizabeth? No sé, señoría. Dicho lo anterior, se da por cerrada la presente audiencia.